Bienvenidos a Vivir del Entrenamiento Online, el podcast en el que aprenderás a lanzar, escalar y vivir de tu negocio de entrenamiento online, con Alberto RJ y Evaristo Molina. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Vivir del Entrenamiento Online. Hoy tenemos un episodio diferente en el que queremos hablar de cuál puede ser la otra realidad en la que podrías encontrarte como entrenador si aprendes una serie de habilidades o entiendes una serie de conceptos que vamos a comentar en el podcast. Como cada mañana nos acompaña Alberto. ¿Te ves preparado, Alberto, para hablar de este tema? Tan preparado que no tengo ni guión, es decir, vamos a ir a pecho descubierto. Al final es un tema que siempre se habla y esto es muy interesante, ¿no? Como en los petit comités, cuando vamos a cenar pues con los alumnos o incluso con personas del entorno, es como, hostia, estamos en una burbuja que ojalá la gente de fuera fuese consciente de cómo se entra aquí, porque la vida es mucho mejor, no vamos a decir que la vida es color rosa, pero que realmente las condiciones laborables y de vida e incluso ese éxito personal, ¿no? Lo bien que se siente uno mismo con su trabajo, pues es mucho mejor. Entonces vamos a comentar un tema que solemos comentar como pues estas típicas cenas, comidas, como cositas un poco más íntimas, pero que bueno, queremos compartir con vosotros porque creemos que es de utilidad para que por lo menos tengáis el concepto y luego ya cada uno, si quiere, pues que dé el paso o que se quede como está. Sí, o sea, yo creo que lo has comentado perfectamente, ¿no? Que sería el equivalente a esas conversaciones que muchas veces tienes pues después de un evento, en una cena en la que estás con compañeros que se están dedicando exactamente a lo mismo, pues bueno, que hace referencia a todo este tipo de cosas y en las que muchas veces pensamos, ojalá todo esto nos lo hubiesen enseñado antes o nos hubiésemos dado cuenta de las posibilidades que había, ¿no? Y ya para ir hilando con el episodio, que precisamente es de esto de lo que queremos hablar, creo que esto en cierto modo lo hemos tocado en otros podcasts, ¿no? El hecho de, pues bueno, al final la educación que recibimos, el entorno que tenemos, cómo nos afecta todo esto a pues cómo vemos la vida o cómo vemos en este caso lo que sería nuestro futuro profesional. Y bueno, yo al final pienso que esto es un viaje, ¿no? Es decir, tú a medida pues que te vas formando, que vas conociendo a personas, vas conociendo a formadores o gente que te hace pensar de otra manera, es como que todo esto va cambiando, pero sin embargo es cierto que hay un montón de gente que quizá por la situación en la que se encuentra, por, como digo, el entorno que tiene, por la educación que ha recibido, pues es como que en cierto modo pensamos que nuestra vida tiene que ser de una forma determinada, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros analizamos el caso de España, por no irnos mucho más lejos, pues bueno, al final la mayoría de personas piensan en tener un trabajo fijo, porque eso supuestamente aporta seguridad y aporta tranquilidad, pegarse haciendo ese trabajo unos 40 años en el mejor de los casos, esperar que papá Estado, cuando terminen esos 40 años, cuide de ellos, ¿de acuerdo? Cuando, bueno, habrá que ver lo que pasa dentro de 40 años. Y en definitiva piensan que, o sea, cuando alcanzan eso es como, vale, ya he conseguido lo que buscaba, ahora lo único que tengo que hacer es más o menos mantenerme dentro del camino para pues no tener problemas o no tener que encontrarme en situaciones incómodas. Y la realidad es que cuando tú analizas esa situación, ¿de acuerdo? Dices, bueno, es que esto es una forma en la que a ti te han contado que tú puedes vivir tu vida, pero es que hay otro montón de formas que no te han contado y que quizá por ese desconocimiento ni siquiera la exploras, ¿no? Entonces, creo que sería interesante, Alberto, que tú comentases pues cómo ha sido este descubrimiento para ti, qué habilidades piensas tú que te han ayudado a encontrarte en la situación actual y cómo eso ha cambiado tu perspectiva pues de cómo veías el tener un trabajo fijo anteriormente o cómo lo veías de hace 10 años, por ejemplo. Vale, mira, es una buena apreciación, ¿vale? Os pongo un poco en perspectiva, algunos me conocéis, otros más, otros menos. Yo vengo de una familia, pues en plan, como pues de poca capacidad económica, ¿no? Normalmente es como que ninguno de los que como que normalmente comentan esto fueron ricos o similar. Mi familia tenía muy poca del estilo de que yo, por ejemplo, pagaba el alquiler de mi madre. O sea, yo era el que me encargaba de traer el dinero a casa con 19 años, mi madre estaba enferma y demás, entonces es un tema de que yo sí que me vi obligado, o sea, mi mente era en plan, tío, un trabajo fijo. O sea, un trabajo fijo porque, claro, o sea, yo no puedo tampoco ponerme a montar cosas si yo un día no tengo dinero, pues, ¿qué hago con el alquiler en mi casa? Entonces, yo siempre recuerdo la perspectiva que yo yo vivía en La Palma, ¿no? La isla del volcán, que todos la conoceréis ahora por el volcán y demás, y hasta hace 3 meses era el culo del mundo, y básicamente
como que mi sueño era, para que un poco lo entendáis, el sueño de la persona que está en Canarias es como que ir a penínsulas como quien va a Estados Unidos, es como que el sueño americano, es como que salgo de aquí, voy fuera, estudio, ¿no? Y yo siempre decía que si yo conseguía un gimnasio que me pagase 1.200 euros al mes, firmaba de por vida. Yo trabajaba en Canarias en un casino, hacía unas 80 horas a la semana, que era un porrón de horas, pero al final la propuesta era como que, hostia, pues si yo consigo dedicarme a lo que me apasiona, que es ese gimnasio, ¿no? Y ganar pues este dinero, pues para mí eso es como que firmo para siempre. Y te vas dando cuenta, y esto es algo que quiero que los entrenadores entiendan, que en colación a lo que tú decías de España, para gran parte de los trabajos en España, tú eres, por ejemplo, no sé si informático, pero cualquier, digamos, tipo, la mayoría de profesiones en España sí que requieren de un tercero para desarrollarlo. Pero la figura del entrenador, lo más importante es tu habilidad. Es decir, salvo que te quieres ir a competir con un McFit que no puedes económicamente, tú cuando empiezas como entrenador te das cuenta de que hey, tengo un sueldo fijo, todo esto está bien, pero al final lo que vale de aquí soy yo. Lo que vale de aquí es mi know-how, lo que vale de aquí es realmente el sistema que yo estoy aprendiendo para trabajar con los clientes. Entonces, cuando empiezas a ver que, tío, las condiciones laborales no son como te gustarían o que tú, a poco que te lo montes por tu cuenta, las cosas empiezan a cambiar, dices, oye, esto puede ser otra, digamos, perspectiva para hacer las cosas. Entonces, tú al principio, pues como siempre, te da miedo a emprender, tienes miedo a muchísimas cosas porque es algo que no te enseñan previamente. A mí nadie me enseñó cómo hacer nada, igual que tampoco a ti, porque esto es algo que, pues en la formación, digamos, reglada no se enseña. Pero tú empiezas a ver que hay un camino, digamos, diferente a realizar. Y a partir de aquí, pues el cambio fue como, oye, yo esto lo puedo hacer por mi cuenta. Y empiezas por tu cuenta y, por ejemplo, en mi caso, que empecé por mi cuenta, literal, es decir, sin ningún tipo de ayuda, pues salió mal, en plan me equivoqué 1000 veces y cosas así, pero te vas dando cuenta, vas siendo consciente de que hay una vida mucho mejor ahí fuera y no mucho mejor en cuanto a ganar miles de millones, no, sino, oye, yo, por ejemplo, creo que esto es algo que los entrenadores compartimos. ¿A qué entrenador no le gusta trabajar con su metodología propia? ¿A qué entrenador no le gusta tener su propio sistema de trabajo? Porque a veces entras al gimnasio que te explican cosas que dices, no has entrenado a alguien en tu vida, Julio. Entonces yo empecé a emprender por el hecho de, tío, hay una forma mejor de hacer las cosas. O sea, no tanto por el tema del dinero, sino, oye, hay una forma, o sea, yo sé que tengo unas herramientas como entrenador, que me equivoco en muchas cosas como todo el mundo, pero que son mejores de las que me están como que imponiendo porque hay un jefe. Entonces voy a probar a hacerlo diferente, ¿no? Así un poco empezó la idea, pero para mí la perspectiva es que en nuestro sector la herramienta más potente somos nosotros. Nosotros y luego cuando tenemos un sistema de trabajo es ese sistema, es decir, nosotros no podemos ser como el último cuello de botella, ¿no? Pero estamos en un sector en el que no nos hace falta un supermercado para que nos dé trabajo, o sea, realmente lo importante de aquí somos nosotros y las habilidades que tenemos. Entonces, con esa facilidad para emprender que tenemos, incluso, o sea, vamos a imaginar, Evaristo, el caso más común de, digamos, emprendedor-entrenador, que esto lo comentaremos en otro podcast, que no es un emprendedor, es el trabajador por cuenta propia. No es emprendedor porque no hay una empresa, pero oye, me lo monto por mi cuenta. Va a vivir en la mayoría de los casos mucho mejor que trabajando para un tercero, porque vas a hacer las mismas horas o a veces hasta menos y vas a ganar mucho más. Entonces, para mí es esa, digamos, como salir de Matrix, ¿no? En cierto modo, sobre todo en este sector, me parece algo, tío, que, o sea, ¿qué entrenador ahí fuera no tiene la capacidad para hacer lo que hace en un gimnasio, pero hacerlo por su cuenta, teniendo un poquito de confianza, guardándose un colchón de seguridad? O sea, no es tan complicado. Bueno, realmente, o sea, creo que, o sea, no es complicado en absoluto una vez que lo entiendes, que por eso lo hemos llamado el episodio como salir de Matrix, ¿no? Es decir, porque al final, y en línea con lo que tú estás comentando, es decir, cuando entiendes cuáles son esas habilidades que te van a permitir, pues, tener acceso a esas oportunidades, te das cuenta que no son habilidades tan complejas que con cierta práctica y entendiendo una serie de conceptos en relativamente poco tiempo puedes llevarla a cabo y que ya simplemente es cuestión de, pues, del trabajo que tú quieras realizar. Pero sí que es cierto, ¿no? Y bueno, como has comentado tú, esa situación que tú viviste de salir de La Palma, de cuáles eran tus objetivos, que son completamente diferentes a los que tienes hoy en día, precisamente porque quizá en el entorno en el que estabas no te permitía, no el entorno, sino lo que habías aprendido no te permitía como pensar más en grande, ¿no? Que a mí me pasaba exactamente lo mismo, no es que fuese solo tu caso, pero es cierto que, por ejemplo, comentando eso que tú estás diciendo, es decir, hay mucha gente que se resigna, por ejemplo, que esto era algo que yo viví de primera mano y por eso creo que me gusta tanto comentarlo, que, oye, si para mí es importante tener control sobre mi agenda, si para mí es importante decidir a qué hora quiero levantarme, decidir si quiero o no quiero trabajar por las tardes. Ahora en este caso, obviamente, con mi hijo, pues, oye, si quiero estar o no quiero estar, o cuánto tiempo quiero estar o cuánto tiempo no quiero estar. Es decir, hay una serie de aspectos que
la mayoría de la gente piensa que no puede decidirlo o que es como, es que esto es lo que hay. Y realmente, si tú aprendieses habilidades, que ahora vamos a comentar algunas de ellas, que te permitiesen decir, oye, sé, por ejemplo, cómo puedo captar clientes, sé cómo puedo comunicar el valor de mi servicio de una forma efectiva, sé cómo puedo aportarle un buen servicio a la gente y cómo eso me ayuda a que mi negocio crezca, pues en cierto modo construirte una vida con relativa calidad no es complicado. Y de nuevo, y fijaros, hoy el objetivo no es ni de hablar ni de presencial ni de online. Es decir, no estoy hablando, esto no es un concepto que, oye, o lo haces online o esa calidad de vida presencialmente no la puedes conseguir. Ni mucho menos. Es decir, esto aplica perfectamente a gente que se quiera dedicar al mundo presencial, pero que diga, oye, quiero tener un buen salario. Y un buen salario no significa solo que sobrevivas. Significa que si te apetece irte a cenar, si te apetece tener un buen coche, tener una buena casa, poder llevar a tus hijos a un buen colegio, porque eso sea relevante para ti, que puedas hacerlo. Y realmente, o sea, con 1.200 o 1.500 euros, pues eso no puedes hacerlo, ¿vale? Y menos como se va a poner la vida durante los próximos años. Pero si al final lo pensamos, es decir, tú te has formado, tienes, como nosotros siempre decimos, las habilidades técnicas y comienzas a aprender cómo comunicar ese servicio, cómo vender, en definitiva, cómo captar clientes, simplemente con que adquiriesen la habilidad de cómo se captan los clientes, que básicamente es comunicándote mejor y sabiendo a quién le estás hablando, solo con eso ya tu vida cambiaría por completo, porque si tú lo piensas, la gran mayoría, no digo todo el mundo porque no es cierto, pero la gran mayoría de personas que al final coge un trabajo que supuestamente están súper mal porque el jefe los trata súper mal, por el motivo que sea, es porque por ellos mismos no son capaces de captar a los clientes. Pero si ellos supiesen captar a los clientes, darles el servicio y cobrar un precio justo, como tú mismo has dicho, con menos horas ganarían más dinero, y ya no solo eso, sino que la calidad de vida que tendrían sería mucho mayor. Y yo era algo como que yo daba por hecho que no, o sea, lo mejor es que trabaje para una empresa porque ellos van a cuidar de mí. Y ahora pienso como, ¿cómo que ellos van a cuidar de mí? O sea, el que tiene que cuidar de mí soy yo. Y yo, sabiendo cuidar de mí, yo decidiré si quiero trabajar en una empresa o no. Pero ni mucho menos voy a poner en ellos la responsabilidad de que ellos se hagan cargo de mi vida, se hagan cargo de mis ingresos, se hagan cargo de mis clientes, ¿no? Y creo que ese cambio de mentalidad, simplemente haciendo eso, la calidad de vida que puedes tener es completamente diferente a la que tienen muchas personas hoy en día. Más que nada porque la empresa siempre puede tener cosas que lo hagan prescindir de ti. En cuanto a que de repente su hijo se hace entrenador y hay un hueco para el entrenador, pues por más que seas un crack, su hijo va primero. O sea, hay cosas que muchas veces como que damos por hecho y no son así. Yo quiero comentar un tema que siempre debato mucho con mi padre, porque mi padre pues es típico hombre así de campo, ¿no? Como muy me estará escuchando el podcast, así que diré que es un tío de puta madre. Pero sí que mi padre siempre dice como que es como, hijo mío, tú has trabajado un montón, no sé que has llegado muy lejos, pero ¿por qué hay gente que emprende y fracasa? Y porque hay gente, y yo al final también le hago ver el concepto de papá, yo emprendí y fracasé. O sea, en mi primer año online gané 300 euros en todo el año. Pasa que también escogí un modelo de negocio que el coste hundido, por llamarlo de algún modo, no era tan grande. Entonces mi padre siempre me dice, no, pero es que hay gente que monta 3 restaurantes y los 3 le van mal. Y es como, papá, sí, pero hay mucha gente que monta los negocios por la ilusión, pero lo que tú decías antes, no piensan en las habilidades necesarias. O sea, tú y yo a día de hoy, yo ahora nos salen oportunidades de modelos de negocio, de inversión o así, cada par de meses cuando las miras, y tú, claro, tú ahora mismo tú no inviertes con esa pasión, con ese amor de voy a montar mi gimnasio y no tienes ni idea de los números. Tú ahora cuando ves un modelo es como en plan, vale, ponme los números delante. Es que esto no es rentable. No, pero con mucho trabajo. No va a trabajar, señor. Es que no es rentable. Entonces, ¿esto por qué? Porque esas personas no tienen las habilidades en cuanto a, oye, ¿cómo se monta una empresa? O sea, los que estáis escuchando el podcast y tenéis un gimnasio, ¿cuántos de vosotros hicisteis un estudio financiero? ¿Cuántos de vosotros hicisteis realmente un estudio de mercado? ¿Cuántos visteis cuál era vuestro punto de equilibrio, vuestro beneficio mensual antes de montarlo? Casi ninguno. ¿Por qué lo montamos? Estoy en un gimnasio, estoy quemado, esto lo tocaremos en otro podcast en profundidad, lo quiero hacer por mi cuenta, me lo monto por mi cuenta y me doy cuenta que digo, hostia, pues tampoco estoy tan bien. ¿Pero por qué? Porque yo no tenía en cuenta esas habilidades en cuanto, oye, me hace falta alguien que me traiga a los clientes, me hace falta alguien que me diga a lo mejor a qué precio vendo, cómo gestiono un equipo, cómo contrato. Entonces, como que mi padre siempre es en plan, ¿por qué hay gente que fracasa un montón? Y papá, yo no tengo las respuestas a todas las preguntas del mundo. Pero es verdad que yo tengo compañeros, por ejemplo, que han fracasado en ciertos sectores a nivel de restauración y cosas así, y es porque su mayor, digamos, motivación para montar el negocio es querer tener un negocio.
Pero tú no puedes decir quiero tener un negocio y no tener unas habilidades básicas. Tú no puedes no saber cómo captar clientes o no saber cuáles son tus costes operativos, cuál es tu margen de beneficio. Esto pasa mucho, incluso para que lo veáis un poco con el modelo online. Tenemos compañeros que llegan a lo mejor a Consolidado así cobrando 50 euros al mes y tienen de repente 30, 40, 50 clientes. Y dicen en plan, hostia, es que no puedo coger a nadie más, tengo que meter equipo. Claro, pero si meto equipo cobrándole a un cliente 50 euros al mes, es que me quedo sin nada. Entonces, ese compañero no está trabajando un montón. No es bueno en lo que hace, es buenísimo, pero le faltan habilidades. Le falta saber a lo mejor cómo atraer clientes de un ticket más alto. Le falta saber tener habilidades de gestión de negocio. Si yo tengo estos números en mi negocio, nunca va a arrancar. Entonces, ya no pongamos, o sea, no todo el mundo es emprendedor. O sea, no todo el mundo tiene la visión. Pero la gestión y el trabajo son muy adquiribles. Entonces, para mí, esas habilidades, tío, tienes que saber cómo aprender a vender, cómo aprender a captar clientes, cómo gestionar un pequeño equipo, cómo gestionarte a ti si emprendes. O sea, son cosas básicas que mucha gente no hace y por eso se queda en Matrix. Por eso al final, como tú dices, es que lo más sencillo es que me paguen a final de mes. Pero seamos realistas, o sea, los sueldos al final, en nuestro sector los sueldos son muy malos. O sea, son muy malos, incluso en centros como Famosetes o cosas así, la gente cobra muy poco. Y tío, o sea, lo que hacemos cambia vidas. O sea, tenemos un rol súper importante en la sociedad y estamos cobrando 4 duros. Y eso es una realidad, haya gente a la que le guste o haya gente a la que no le guste. ¿Es eso el caso en todos los sitios? Por supuesto que no. ¿Esa situación tiene que cambiar? Esperamos que cambie. Y precisamente una de las cosas que pueden hacer que cambie, porque o sea, el objetivo del podcast no es como todo el mundo, como móntatelo por tu cuenta, porque yo también creo mucho en la figura de el emprendedor dentro de la empresa. Es decir, oye, una empresa que te da una serie de recursos y tú con esas habilidades puedes como explotar todavía mejor esos recursos, porque, bueno, a la vista está, que lo comentamos tú y yo siempre. Yo, por ejemplo, uno de los problemas que tengo ahora mismo es que con los recursos que tengo de tiempo, pues a lo mejor tengo 10 ideas que sé que podrían ser la bomba, pero si le doy mi atención a esas 10 ideas, pues lo más probable es que ninguna termine saliendo bien. Entonces, prefiero poner como mi recurso, en este caso la atención, en este proyecto, ¿no? Pero si al final uno lo piensa, es decir, ostras, si yo soy una persona que, por ejemplo, tengo ideas, tengo habilidades, sé hacer bien las cosas y puedo aprovecharme también de, como digo, los recursos, en este caso, pues imagínate una instalación con la que cuenta otra persona, ostras, ya no, o sea, a pesar de que trabaje para ella o de que, digamos, que colaboremos, porque quizá el concepto de trabajar para ella no sería así tal cual, ostras, ya estoy yo desarrollándome, aportando valor a esa empresa. Y como es normal, ganaré más dinero, porque a mí ya lo que me termina de reventar es gente que quiere ganar más dinero haciendo exactamente lo mismo o aportando lo mínimo necesario. Y es decir, o sea, ¿de dónde sale ese dinero? Porque, o sea, si tú quieres ganar más es porque le estás aportando más a la empresa. A nivel de conocimiento, de servicio, de trato con los clientes, o sea, un montón de cosas que se pueden mejorar. Pero, por ejemplo, eso es uno de los conceptos, es que un día tenemos que hacer un podcast de esto, de entender cuáles son las reglas del juego en el mercado que tenemos, ¿no? Que siempre lo comentamos y decir, ostras, al final, ¿qué tienes que hacer para ganar más? Aportar más valor, ¿vale? ¿Qué es el valor? Que lo hagas más rápido, que lo hagas mejor, que obtengan resultados de una forma más efectiva, que simplifiques procesos. Es decir, hay millones de formas de aportar valor, pero al final lo que no puedes pretender es, en este caso, ganar más o tener mejor calidad de vida haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces la balanza no se equilibra, ¿no? Entonces, bueno, Alberto, para ir cerrando el podcast, que creo que se ha quedado, que al final hemos transmitido lo que queríamos, ¿de acuerdo? ¿Qué le dirías? Dime. Hay un apunte que me gustaría añadir y es el tema de la evolución fuera de Matrix. Es decir, si tú te quedas en Matrix, por llamarlo de algún modo, ¿vale? Al final vamos a usar Matrix porque es el término más conocido. Tú vas a estar toda la vida igual, por llamarlo de algún modo. Es decir, ¿cuál es el best case escenario, el mejor escenario para un trabajador que está en un centro de entrenamiento similar? Ser el gerente de los entrenadores. Y en lugar de 1.300 vas a ganar 1.500. ¡Wow! En 5 años con la inflación estás cobrando lo mismo. Entonces, ¿cuál es la parte buena, digamos, fuera de Matrix, o si te lo montas por tu cuenta, o si por lo menos tienes las habilidades para empezar a saber cómo hacerlo? No es que tú mañana dejes tu trabajo, pero oye, si yo incluso tengo las habilidades para trabajando para un tercero, incluso como decías tú, decirle, mira, ¿sabes qué? Yo soy capaz de traerte 10 clientes más al mes y no quiero ni irme de aquí ni me quiero montar por mi cuenta, estoy muy contento contigo, tío, te traigo 10 clientes más al mes, ¿cuánto me subes el sueldo por esto?
Con esas habilidades sigues teniendo la seguridad que la gente piensa que tiene. Entonces, para mí es como que si tú sales de esa, digamos, rueda de que la responsabilidad es un tercero y todo te lo provee un tercero, tú únicamente eres un poco un trabajador, o sea, la evolución es enorme. Total. Entonces tú, el año 2, o sea, puedes estar pues ganando el doble, el año 5 por 6, el año 15 por 27. De hecho, pero si Alberto, te quedas ahí, dime. Con eso es que quiero comentarlo porque me ha venido a la cabeza, es que justo hoy, no sé si te acuerdas que has enviado una captura de pantalla al grupo que tenemos de la evolución de un alumno y se veía como los 3 años previos, antes de entrar a Consolida, como entre 1.000 y 2.000 euros de facturación. Y de repente, o sea, este año, ¿vale? En 2022, que entró en Consolida, o sea, estaba como en una media de 7.000. Es decir, había multiplicado... Empezó, era justamente, yo se lo comentaba, y esto es muy curioso porque se ven las mesetas en cuanto a llego a una cifra, la estabilizo, tengo capacidad de equipo para subir, y era en plan 3 meses de 4.000, subía 2 meses de 6.000, subía 2 meses de 7.000 y pico. Entonces al final es como que yo, siempre comentamos, ¿no? Exactamente, tengo unas habilidades para llegar aquí, lo afianzo, cojo los clientes, los fidelizo y esto, venga, subo un escalón, y en un año pasó de esos, de hecho, no sé si él empezó en diciembre del año pasado o algo así, total, que empezó en casi 2.000 y algo así, y estaba por 7.000 y pico, y justamente nos mandó la gráfica de como de la evolución, y es muy curioso porque si fuese esa gráfica en un gimnasio, sería siempre igual, en un gimnasio, da igual, trabajando para otra persona, ¿no? Sí. Entonces, para mí lo importante aquí es que, o sea, fuera de Matrix o digamos fuera de hacer las cosas de la manera tradicional, aunque al principio no veas ese resultado final, es exponencial. Total. O sea, una vez que tienes habilidad para hacer 3 o para hacer 4, sabes cómo hacer 7. Y es un tema de pues, tiempo, de tocar palancas, de meter más volumen, pero es algo que realmente merece la pena. Y para ir cerrando, ¿vale? Y no hacer el podcast más largo, o sea, al final, o sea, tío, todos queremos vivir mejor. O sea, todos queremos vivir mejor, solo que hay muchas personas que tienen miedo a las cosas que tienen que hacer y al riesgo que tienen que tomar para vivir mejor. Pero, o sea, yo siempre debato con mi pareja porque cuando vemos el típico, nos vemos un Ferrari y siempre, me flipa, vemos una casa de 5 millones, me flipa. Siempre digo, es que te gusta lo caro. Y me dice, ¿y a quién no le gusta lo caro? Otra cosa es que me lo planteé comprar, pero ¿a quién no le gustan las cosas buenas? ¿A quién no le gusta el Ferrari? ¿A quién no le gusta la casa en la playa? A todos nos gusta. Entonces, obviamente, pues no es irte a un Ferrari, pero tener esa capacidad para poder por lo menos tener una vida, un coche que te guste, una casa o tener vacaciones, creo que es algo que es muy interesante. Sí, así que bueno, aquí nuestra reflexión sobre qué significa estar en Matrix o estar fuera de Matrix. Esperamos que el episodio te haya ayudado, que por lo menos te haga reflexionar y que te plantees cómo puedes adquirir esas habilidades para seguir creciendo a nivel profesional. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 en punto de la mañana. Abrazo.